Esta historia comienza en un trágico campo de batalla, donde un hombre lamenta estar en sus últimas. La espada sagrada atravesó directamente su corazón. Mientras tanto, un grupo de caballeros celebra haberlo conseguido. Llaman al herido demonio del continente, y es así como nos presentan al protagonista, Archimón, el nigromante, quien se encuentra al borde de la muerte. Nos narran que así terminó la Gran Guerra Continental, que duró 10 años. El imperio tomó la vanguardia mientras un pequeño grupo de élite se infiltraba. Archimón anticipó este movimiento y construyó una línea defensiva, pero aún así terminó fallando. Admite que esto es una derrota total. Y todo es por culpa de un solo caballero, Berkel Reinland, el líder de la Orden de Caballeros del Norte. No lo logré yo solo. Incontables personas tuvieron que sacrificarse para que mi espada pudiera alcanzarte. Así que ríndete ya por la paz del continente. Le pidió Berkel a nuestro protagonista. Archimón le exige que se calle. Recrimina a Berkel el hecho de que se quedó mirando cuando la gente moría por la plaga, y aún así ahora se atreve a reclamar la paz. Maldice a todos los caballeros por ser unos jodidos hipócritas. Mientras invoca su poder, amenaza con acabar con todos los humanos, y esta intimidante presencia alerta a todos. No pueden creer que esté usando nigromancia en ese estado y proponen retroceder, pero Berkel les ordena detenerse. 20 millones de personas cayeron por la plaga y usaste la nigromancia para convertirlos en tu ejército. Explicó Berkel que esa fue la chispa de esta guerra. El protagonista responde que sabe esto perfectamente. Archimón supone que entre esos 20 millones debía haber gente de su pueblo y le pregunta si hizo todo esto por venganza. Berkel guarda silencio por unos instantes, mientras el protagonista exige saber su verdadero motivo. Ante esto, el líder de la Orden de Caballeros del Norte levanta su espada y declara que llegó hasta ese lugar por una sola razón: asegurar el futuro de los niños. Esta respuesta paraliza al protagonista. Mis decisiones, convicciones y esperanzas son cosas que debo dejar atrás por el bien de los niños. En ese momento, Archimón vio su reflejo corrompido en los ojos de un caballero justo. Las acciones de Berkel eran por el bien de sus descendientes, y el protagonista comprendió que eran completamente diferentes. Simplemente cae de rodillas y le pide al caballero que acabe con esto. De repente, Berkel arroja su espada sagrada, desconcertando a sus compañeros, pero desenvaina otra espada y pregunta por las últimas palabras del protagonista. Archimón tan solo murmura que un nigromante no muere fácilmente, murmura que algún día, pero es decapitado por Berkel antes de poder terminar su frase. Lo último que pudo ver el protagonista fue la silueta de Berkel sujetando aquella extraña espada. Los caballeros celebraron la muerte de Archimón, pero más allá de los gritos, el protagonista simplemente escuchó el sonido de su cabeza al caer. Ese fue el fin de la Gran Guerra Continental, que duró 10 años, y la muerte del nigromante Archimón. Es entonces que la historia cambia de escena y nos dirigimos a una mansión en un día lluvioso. Unas sirvientas se alegran al notar que los labios del joven señorito se movieron. Y la conciencia del protagonista se pregunta dónde está. Las sirvientas le preguntan al joven señorito Klein si durmió bien. Le muestran al pequeño una imagen de su madre, quien es la duquesa, e intentan que el pequeño diga la palabra mamá. Mientras tanto, el protagonista, al cual comenzaremos a llamar Klein, siente que su cuerpo se volvió muy rígido. Klein comienza a hacer sonidos y las sirvientas se emocionan al pensar que el pequeño va a hablar. De repente, el protagonista intenta convocar a sus cuervos de la oscuridad en nombre de Archimond, lo cual desconcierta completamente a las sirvientas, que tan solo pueden dejar escapar un grito de terror. Tras esta extraña situación, la historia avanza 15 años en el futuro. Las jóvenes se sonrojan ante la presencia de alguien por su llamativa cara y cabello, considerando al protagonista una obra de arte de los dioses. Todas piensan que el señor Klein es muy lindo, pero el protagonista tan solo muestra indiferencia. De la nada, alguien menciona haberlo encontrado y Klein es enterrado en un cubo de agua, mientras un intimidante sujeto trata de espantar los espíritus malignos. Nos presentan a este tipo como Garrison Bierman, un sacerdote de la Orden Sagrada, y este último se extraña porque hace un instante pensó haber visto la mirada de Archimón en el joven amo. El sacerdote Garrison celebra haber roto el hechizo que puso Archimón en las jóvenes sirvientas. A lo que el protagonista simplemente le pregunta si acaso no se cansa de hacer este ridículo ritual de purificación desde hace años. Garrison responde que no es ridículo, excusándose en que el alma de Archimond reside en el cuerpo del joven amo, por lo que tiene que purificarlo periódicamente. El protagonista trata de aclarar que no es Archimond, pero el sacerdote considera que eso es una frase que diría Archimond. Ante esto, el chico solo concluye que Garrison está loco. Se retira del lugar llamando al sacerdote loco, demente, desquiciado, zumbado y otros muchos más sinónimos. Garrison nota que el joven amo está intentando escapar y le ordena a sus secuaces que lo atrapen. Ha decidido que Klein se dará un baño en agua bendita, mientras que el protagonista trata de convencerles de que no es Archimond. Y es que ni siquiera el mismo protagonista pensó que las cosas llegarían a esto. Jamás pensó que algo así pudiera pasarle, recordando que definitivamente murió aquel día. Su cabeza fue cortada, pero cuando abrió los ojos estaba en el cuerpo de un bebé.
Y para colmo, sus primeras palabras fueron la invocación de la nigromancia de Archimond. Gracias a esto, lo trataron como a un demonio y fue encerrado en un monasterio en cuanto cumplió 3 años. Fue entonces cuando conoció a un tipo que decía ser sacerdote de la Orden Sagrada. En aquel entonces, Klein no pensó que solo fuera el comienzo. Garrison cantaba oraciones las 24 horas del día. Klein pasó por incontables baños helados e incluso un espectáculo de purificación con fuego. Tuvo que soportar todo tipo de torturas bajo el nombre de rituales de purificación. Y ahora, en el presente, ya han pasado 5 años para Klein. En este momento aparece Arin, la sirvienta personal de Klein, quien reza con esperanza para que su señor, quien es un descendiente de héroes, se convierta pronto en un miembro sano de la familia. El protagonista está ya harto de estas oraciones y lanza su gorro molesto de las tonterías de todos. Arin se entristece recordando que el sombrero está hecho a mano. Klein piensa que se dejó llevar demasiado y se disculpa con Arin por haber cruzado la raya. Decide que lo recogerá, pero la pequeña sirvienta añade que el sombrero fue hecho a mano por el sacerdote Garrison, lo cual detiene en seco a nuestro protagonista. Klein se dispone a lanzar de nuevo el sombrero, pero se detiene cuando el sacerdote Garrison aparece en escena. El tipo se conmueve al ver que el joven amo se preocupa por un sombrero que él tejió con tanto esfuerzo. Pero el protagonista simplemente lo destruye para decir que no se lo volverá a poner. Garrison grita para informar de que el alma del desgraciado de Archimond volvió a apoderarse del cuerpo del señorito. Entonces entra Dunkel en la habitación, el capitán de la Orden de Caballeros del Cardo Rojo, quien le pregunta a Garrison si no terminó con el ritual de purificación. El chico menciona que el rumor de que el joven señorito Klein es Archimond ya tiene más de 10 años. Incluso la Orden Sagrada dijo que ya no hay mal en él, y esta información parece sorprender tanto al prota como al sacerdote. Garrison tira a Klein y responde que efectivamente ya terminó con su ritual de purificación. De fondo, el joven amo maldice a este loco porque ni siquiera fingió escucharlo cuando él le hablaba, pero no duda cuando lo dice un capitán de caballería. Garrison se retira pensando que a Dunkel se le da bastante bien la política y siempre hay una posibilidad. El protagonista no reacciona a estas palabras, pero el alegre sacerdote recuerda que la siguiente sesión de purificación es el viernes, pero Klein le exige que se vaya de una vez. Definitivamente al protagonista no le agrada a este tipo. Klein se sienta maldiciendo su situación. Se pregunta si ese tipo realmente es un sacerdote, considerando que parece más bien un demonio musculoso. La joven Arin entrega una toalla, preguntándole al joven señor si de verdad no es Archimond. Klein responde que definitivamente no lo es y ni siquiera soporta escuchar ese nombre. Pero en realidad sabe que si admite serlo pasará por toda clase de torturas. Prefiere enfocarse en recuperar su cuerpo. Desde que reencarnó, ha vivido bajo una vida de vigilancia. Por el rumor de que era Archimond, tuvo que estar encerrado en un monasterio durante 7 años enteros. Klein pensó que lo había logrado al regresar a la mansión del duque, pero ahora tiene que soportar a ese maldito sacerdote. El caballero Dunkel responde que aunque no lo parezca, Garrison es un proxy. La joven Arin no ha escuchado nunca esta palabra y pregunta qué significa proxy. Dunkel guarda silencio por un momento y confiesa que es un título que se le da al más fuerte de la Orden Sagrada. Sin contar con los duques de la casa Reinland, es una persona verdaderamente poderosa y sin rival. Arin entiende que la familia del joven señor es súper fuerte, lo cual confirma Dunkel, aunque la pequeña tiene otra pregunta. ¿Quién es el más fuerte de la familia del joven amo? El caballero Dunkel responde que todos los demás son grandiosos, pero él diría que es el actual 7º duque. Sin embargo, el protagonista lo corrige diciendo que es el primero. Dunkel trata de explicar que el 7º duque y padre del señorito es muy fuerte, pero nuestro protagonista lo niega sin dudas. Mantiene que el primer duque es el más fuerte, y esta confianza parece sorprender al capitán de la Orden de Caballeros del Cardo Rojo. Dunkel decide no rebatir las palabras del señorito y Arin entiende que al joven amo le agrada más el primer duque, mencionando que incluso en estos momentos no puede quitar la mirada de su retrato, mientras que Klein razona que agradar no es exactamente la palabra. Dunkel calcula que ya han pasado 200 años desde que el primer duque fundó esta familia, y esto deja pensativo a nuestro protagonista. Klein aún no puede creerlo, pero supone que debe aceptarlo ya. Aún con el paso de incontables generaciones dentro de la familia de ese tipo, el primer duque Berkel Reinland, nuestro protagonista reencarnó como el descendiente del hombre que lo mató. Klein recuerda cuando Berkel confesó que lo hacía por el futuro de los niños, pero resulta que solo es una pesadilla. El protagonista luce inquieto y recuerda que él es Archimond, el nigromante legendario, conocido como el demonio del continente. O así era en el pasado, cuando enloqueció por la ira y estuvo a punto de destruir el continente, pero terminó muriendo por la espada de Berkel Reinland. No sabe por qué conserva sus recuerdos, pero aún no se acostumbra a este cabello. De repente, una silueta menciona que el joven amo habla mucho dormido. Se trata de Garrison, quien le pregunta al protagonista si volvió a soñar con sus tiempos como Archimond. El protagonista decide fingir frente a este desgraciado y se excusa en que ha estado algo cansado últimamente, pero la pequeña Arin sale repentinamente de debajo de su cama llamándolo. La pequeña sirvienta grita que ella escuchó todo lo que dijo el joven maestro Klein mientras dormía. Yo a Archimond les ordeno arrasar el continente y matarlos a todos.
gritaba la pequeña copiando al señorito, mientras que Klein trata de hacerla callar. La situación es interrumpida por el mayordomo Bierman, quien le informa al joven amo que la exhibición de esgrima comenzará pronto, mientras que el sacerdote Garrison agradece a la pequeña Arin por la información. Garrison entiende que el joven maestro Klein tendrá que recibir el doble de tiempo de purificación, y nuestro protagonista entiende que está jodido. Más tarde, Klein pregunta sobre la exhibición de esgrima y el mayordomo Bierman informa que esta vez el duque ordenó que el joven maestro Klein también asistiera. El protagonista desconoce la razón por la cual fue convocado por su padre, mientras que la pequeña Arin le pregunta al joven maestro si puede comerse este dulce. El mayordomo Bierman reprende a Arin por molestar de nuevo al joven amo con sus peticiones, pero Klein le ruega a su mayordomo que no sea tan duro con la pequeña. Entregándole la galletita, muestra cuán feliz está la pequeña, a lo que Bierman no puede rebatir nada. Ya en el salón principal, Klein razona que su padre nunca lo había llamado a una exhibición. El mayordomo Bierman identifica que también vinieron los familiares de la rama secundaria, lo cual deja pensativo al protagonista. Los tipos reconocen a Klein y el prota los considera invitados molestos. Muchos comienzan a burlarse del protagonista debido a los rumores de que se hace pasar por el demonio Archimón. Escucharon que el tipo estuvo recluido en un monasterio durante 7 años y Klein reconoce a sus primos de la rama materna de su padre. También vinieron parientes lejanos de la rama del norte, pero estos parece que solo vinieron a comer. Al otro lado de la sala, Klein reconoce a sus primos del oeste, donde se destaca claramente una joven damisela. El protagonista cree conocer la identidad de esa chica, pero es repentinamente llamado bastardo por alguien. Ciertos familiares se burlan de que Klein realmente pertenezca a la familia Rhineland, aunque se molestan al ver que son ignorados por el protagonista. Klein ni siquiera recuerda sus nombres. La razón por la que estos parientes de la rama secundaria hablan de forma tan arrogante es sencilla: la familia Rhineland se está hundiendo. Con solo ver cómo menosprecian a alguien de la línea directa como el protagonista, ya se entiende todo. Es entonces que la atención de todos es captada por dos espadas a punto de colisionar. Dos jóvenes se encuentran en medio de una exhibición de esgrima. El tipo de cabellos morados maldice a su rival Delaine, gira rápidamente sobre su propio cuerpo y ataca exigiendo que dejen de subestimarlo. Por su lado, Delaine mantiene la calma y le aclara a Dalton que el combate ya se terminó, aunque el peli morado no piensa rendirse. Observando el enfrentamiento, nuestro protagonista piensa que si queda una esperanza en esta familia, es una sola. Se trata de su medio hermano, Delaine Rhineland, el hijo mayor de la familia Rhineland y un prodigio prometedor. Gracias al talento de Delaine, el prestigio de la familia como linaje de espadachines sigue manteniéndose. Dalton grita que esta vez será diferente y se lanza con todo. Mientras tanto, el protagonista activa un extraño poder en sus ojos y confiesa que esta es la primera vez que lo ve desde que reencarnó. La ofensiva de Dalton fue completamente contrarrestada y Klein pudo ver el motivo. Vio el movimiento de los pies de Delaine, el momento exacto en que impulsó el suelo, incluso el flujo de maná. Se trataba de nada más ni menos que de la técnica secreta de la familia Rhineland. Delaine hace uso de la habilidad Espada Meteoro, con la cual desarma completamente a su adversario. Con esto, simplemente declara que se acabó el combate. Los espectadores están impresionados después de ver la técnica Espada Meteoro, considerando que esta fue una advertencia para las ramas secundarias, una demostración de que los Rhineland siguen fuertes. Por su lado, Klein siente que vio algo extraño en sus ojos. Más tarde, alguien llama a nuestro protagonista. Se trata de Delaine, quien le pregunta cuánto tiempo lleva aquí. El prota responde que acaba de llegar y Delaine le reprocha que debió haberle avisado que venía. El chico menciona que de haber sabido que su pequeño hermano estaba observando, se habría esforzado mucho más. Por su parte, Klein cuestiona el motivo de la presencia de la rama secundaria, asumiendo que estos parientes han vuelto una vez más para mendigar dinero. Pero la conversación de los jóvenes es interrumpida por alguien que felicita a Delaine. Se trata de nada más ni menos que de Henkel Rhineland, el séptimo jefe de la familia Rhineland, quien elogia a su hijo por haber dominado las técnicas de la familia. Delaine agradece las palabras de su padre, y este último supone que se debió haber esforzado mucho para lograrlo. Para este hombre, la existencia de Delaine debe ser su mayor orgullo. El capitán de la Orden de Caballeros del Cardo Rojo confiesa que Delaine tiene un talento aplastante y un maná con el que los caballeros de su edad ni siquiera podrían imaginar. El chico se avergüenza al ser elogiado tanto, pero su padre repite las últimas palabras del primer duque, el señor Berkel Rhineland. Un caballero de Rhineland siempre debe ser el mejor caballero del imperio. Le ordena a su hijo que grabe esas palabras en su corazón y siga esforzándose, lo cual acepta el joven Delaine. Es entonces que se dirige a su hijo Klein. El protagonista no sabe qué es lo que querrá su padre. Colocando su mano sobre el protagonista, Henkel no puede sentir maná en él.
Klein tan solo puede disculparse con su padre, entendiendo que las personas solo se enojan y le exigen a alguien cuando tienen expectativas. Dunkel explica que el joven maestro Klein pasó por el monasterio en el periodo más importante para un espadachín. La gente comienza a hablar de que el segundo hijo de los Reinland no tiene maná y es completamente diferente de su hermano. Mientras muchos aprovechan la situación para burlarse de la familia principal, Henkel Reinland intenta consolar a su hijo, explicándole que existen otros caminos además de la espada. En realidad, al protagonista no le importa que lo insulten. Lo que sí le molesta es que este sea el futuro de los niños del que habló Berkel. Aprieta su puño, enojado porque en el pasado arriesgaran sus vidas por unos tipos como estos. Declara que la familia Reinland está acabada. Los chicos se despiden de Klein y alguien se dirige al prota para echarle en cara que no sabe usar la espada. Se trata de Dalton, quien considera que Klein es una vergüenza para el linaje principal. El protagonista reconoce a Dalton Cornwell, un chico de la rama secundaria, y le pregunta si está orgulloso de perseguir a las chicas del salón de baile. Dalton exige saber cómo es que sabe eso. Klein le responde que los rumores no se pueden borrar con dinero, y ya no sabe si el joven es ingenuo o simplemente un idiota. Dalton intenta poner a Klein en su lugar, pero el protagonista lo hace tropezar con un movimiento sencillo. Supone que el chico vino a desquitarse con él después de su derrota, pero Dalton tan solo lo maldice. Le grita a Klein que solo es un bastardo que ni siquiera sabe quién es su madre. Comentario que parece molestar al protagonista, retando al mocoso a repetir sus palabras. Este aura tan intimidante paraliza a Dalton. Esto no tiene nada que ver con su madre, cuyo rostro ni siquiera ha visto. Es por la falta de respeto hacia la familia principal y esa actitud de superioridad barata. Klein no entiende cómo todo terminó cayendo tan bajo. Se pregunta por qué la familia del héroe que lo mató terminó así. El capitán Dunkel interviene para decirle al señorito Dalton que es suficiente, y es que no tolerará más faltas de respeto. El chico no puede hacer nada más y se retira murmurando que Klein fue salvado el día de hoy. Dalton parece ser el típico matón de estas historias. Nuestro protagonista se fija en la espada que lleva Dunkel y lo llama para preguntarle si por casualidad tiene una espada de sobra. Ya en la noche, los chicos se encuentran en un descampado y el capitán de la Orden de Caballeros del Cardo Rojo entrega una espada al joven maestro. Aunque le pregunta por qué necesita una espada a estas horas de la noche, lo cual el protagonista no sabe explicar. Tan solo quiere replicar el giro que hizo Delain hace un momento. Dunkel le pregunta si está hablando de la espada Meteoro y Klein responde afirmativamente. Quiere confirmar algo, así que le ordena al caballero que se retire primero, lo cual acepta Dunkel, pidiéndole al señorito que tenga cuidado. Entiende que todavía no puede olvidar la espada, pero ya es demasiado tarde, ya que el joven maestro Klein no tiene maná. Alguien incapaz de usar maná no puede convertirse en caballero, además de que la espada Meteoro fue una técnica familiar creada personalmente por su excelencia el duque. Aunque el señorito Klein lograra reproducir exactamente el recorrido de la espada, sería imposible llevarla a cabo. Por su parte, Klein siente que la escena que vio hace un momento es extrañamente clara, desde el movimiento de pies hasta el instante en el que impulsó el suelo y la trayectoria de la espada, incluso el flujo de maná. Dunkel siente un gran aura a sus espaldas y no puede creer lo que están viendo sus ojos. Una gran roca había sido perfectamente partida en dos por la espada del protagonista. Dunkel se dirige al joven maestro sin entender qué es lo que acaba de pasar, pero ni siquiera Klein puede creer que haya funcionado de verdad. Más tarde, a Arin le cuesta creer lo que ve en sus ojos. El sacerdote Garrison tampoco puede asimilar la situación. Se nos muestra el rostro de Klein enterrado en agua bendita. El orgulloso sacerdote cuenta que este es un nuevo récord y el protagonista ya lleva más de un minuto bajo el agua, lo cual sorprende a la pequeña, quien compara a su joven maestro con un pez. Garrison propone hacer el próximo ritual de purificación en una pecera, y nuestro protagonista ya está harto de escuchar tonterías. Klein exige saber por qué el tiempo de purificación volvió a aumentar, y el sacerdote se excusa en que hoy sintió una energía siniestra saliendo de la habitación del joven amo. El protagonista considera esto ridículo, y la pequeña Arin entrega una toalla al señorito. Al lugar llega el capitán Dunkel para hacer entrega de una invitación del señorito Dalton. El protagonista pregunta para saber quién es ese tipo, y el caballero explica que es el chico que confrontó la otra vez. Aparentemente se quiere disculpar. Klein no puede creer que ese bastardo quiera disculparse y echa un vistazo a la carta. Está invitando a Klein a una competencia de caza, pero al prota le parece raro después de aquel escándalo. Supone que debe ser una excusa para acabar con él. Dunkel le pregunta al señorito si piensa ir, y nuestro protagonista responde que no tiene motivos para rechazar la invitación, y fijándose en la espada de anoche, murmura que tiene algo en qué confiar. Klein repitió una y otra vez en su mente la esgrima que vio de Delain, y entonces lo comprendió. Puede reproducir exactamente cualquier técnica que vea una vez. Aún desconoce la razón, pero la sangre del héroe resultó ser muy interesante. Dunkel no puede creer que el señorito haya aceptado la invitación, pero menciona que aún así le preparará el carruaje. De fondo, Garrison se interesa en esa competencia de caza.
El sacerdote se ofrece a acompañar al joven amo, pero Klein sospecha de él y le cuestiona qué clase de estupidez piensa hacer esta vez. Garrison simplemente decide repetir sus palabras. Por alguna extraña razón, hoy siento una energía siniestra. Más tarde, vemos el carruaje de nuestros protagonistas aproximándose a una gran fortaleza. Dentro del carruaje, la pequeña Arin parece estar bastante mareada y el silencio es bastante incómodo para Klein. El protagonista le lanza una almohada a Garrison y reprocha que esta fue la razón por la cual le dijo que no vinieran. Explica que el terreno del bosque occidental es muy accidentado, así que el viaje suele ser duro. Aconseja que duerman para sentirse mejor, y el sacerdote se emociona al pensar que el joven amo creció tanto y ahora hace gestos lindos, pero Klein grita que estaba hablando con la pequeña Arin, pero ahora que se fija bien, puede ver que este lugar también cambió bastante. En el pasado, este lugar estaba cubierto únicamente de nieve y cadáveres. Nunca habría imaginado que aquel campo de hielo sería tan verde en 200 años. Aparentemente, el protagonista comienza a entender qué es lo que quería proteger ese bastardo de Berkel. Al cabo de un rato, Dunkel llama al joven amo Klein para informarle de que han llegado a la mansión de la familia Conwell. Klein comienza a examinar el lugar donde vive ese bastardo de Dalton, considerando que es incluso más lujosa que la casa principal de los Rhineland, que es una de las 3 grandes familias ducales. Y eso que esto es apenas una competencia de caza entre niños. Parece que tienen dinero de sobra para desperdiciarlo así. Entonces, alguien llama a Klein. Se trata de Dalton, quien le pregunta qué es lo que está mirando con tanta atención. Aquí los techos son altos y los muros gruesos, bastante bien construidos con el dinero que le sacamos a tu línea principal. Aunque estuviste encerrado 7 años en un monasterio, así que no sabrás nada del mundo. Klein se fija en que todos los perros están flacos y le responde con otra pregunta. ¿Desde cuándo la competencia de caza se volvió una de charla? Dalton cree que el prota es un impaciente y revela que ya preparó algo. Suelta a los perros y le ordena que mire bien. Grita que la competencia está a punto de comenzar. Dejamos comida esparcida por toda la mitad de la montaña, y el olfato de los perros hambrientos es cientos de veces más fuerte que el de un humano. Así que cuando esos idiotas hipnotizados por el olor corran buscando la comida... ¡Caza exitosa!, dijo el desgraciado, mientras se reía con sus secuaces. Entonces, la pequeña Arin llega al lugar preguntando por su joven maestro. Dalton supone que esta mocosa debe ser la criada que Klein lleva consigo. No entiende qué puede hacer una mocosa como ella para que Klein la cuide tanto. Le aconseja venir con él para que le dé otro trabajo, pero su brazo es repentinamente agarrado por alguien. Dalton pregunta qué es lo que pasa ahora, pero la voz de Klein le exige quitar su mano antes de que él se la rompa completamente. El molesto Dalton retira su mano y empuja al protagonista tachándolo de arrogante. Se monta sobre su caballo y exige que Klein lo siga. El protagonista informa de que se irá un momento, ordenándole a Dunkel que no lo siga y se quede allí cuidando de Arin, aunque el capitán considera que es peligroso que el señorito vaya solo. El tipo quiere proponer algo, pero Klein lo interrumpe mostrándole un pergamino. Se trata de un pergamino mágico de señal, papel mágico de un solo uso capaz de transmitir distintas señales. Puede usarse incluso sin poder mágico y, al romper el papel, el símbolo vinculado reacciona enviando una señal. Klein susurra que ese sacerdote lo siguió hasta aquí, algo que considera sospechoso. Cree que, si el tipo desaparece de repente, significa que pasó algo. Le pide a Dunkel que, si Garrison desaparece, rompa de inmediato el pergamino para que el símbolo vinculado aparezca en el dorso de su mano. Dicho esto, el protagonista se marcha sin dar más explicaciones. El tiempo transcurre en un abrir y cerrar de ojos. Klein calcula que ese bastardo no pudo haberse ido muy lejos y algo capta su atención. Finalmente has llegado, Klein, pero tardaste demasiado. Mencionó el tipo lamiendo una espada. Klein le pregunta qué es lo que planea, pero le sorprende aún más la escena del lugar, con más víctimas del desgraciado. Dalton simplemente responde que este es el cierre de la competencia de hoy. ¿La última presa que voy a cazar hoy eres tú?, declaró el bastardo apuntando su espada hacia Klein. Nuestro protagonista pregunta si lo va a matar, y Dalton confiesa su plan. Le cortará la cabeza para lanzársela de Line. Luego le diré que la familia Rhineland es un chiste, y no son más que un cascarón vacío, sin poder ni autoridad. Ni siquiera tendrás oportunidad de resistirte, dijo Dalton haciendo una señal para llamar a más hombres. Apoyado por un numeroso grupo de mercenarios, Dalton planea que el título ducal sea tomado por su rama secundaria, y le ordena a Klein que lamente haber nacido en una familia tan estúpida. Mañana todos os conocerán como la familia de la espada caída del norte, y los jóvenes Rhineland morirán como comida para perros. Estas burlas hacen que el protagonista recuerde las palabras de Berkel. El héroe arriesgó su vida por el futuro de los niños, y esto esboza una sonrisa en el rostro de Klein. El protagonista no puede contenerse más y estalla en carcajadas. Esta risa tan molesta enoja a Dalton, quien le pregunta si acaso ya se volvió loco. Klein se detiene repentinamente. Solo eres un mocoso imprudente que actúa con arrogancia porque no conoce su lugar.
Esta familia se construyó a costa de mi propia vida, pero aún así te atreves a insultarla y a menospreciarla. Klein comienza a reunir almas a su alrededor. Los cuervos ya anticipan una matanza, y Dalton no entiende cómo es que el prota puede usar magia cuando se supone que no tiene maná. Esto no es magia, es energía demoníaca. Los mercenarios no entienden qué está pasando o quién demonios es ese tipo, pero Dalton sigue tratando de asimilar que Klein haya mencionado la energía demoníaca. Yo invoco a los antiguos espíritus malignos enterrados por el tiempo. Los alzaré y los haré ascender a la luz, así que desde este momento yo os ordeno resurgir en mi nombre. Devoren, devoren y sigan devorando. Dalton parece entender ante quién se encuentra realmente. Reconoce al legendario nigromante de las leyendas, Archimond. Devórenlo absolutamente todo. Ordenó el protagonista como el monarca de los no muertos. Klein pensó que lo había olvidado. Han pasado 200 años y solo parecen días distantes, pero aún puede sentirlo. Siente innumerables voces resonando en la oscuridad. Son los muertos llamándolo. Frente a esta mezcla de resonancia, vibración, imágenes del pasado y recuerdos, Klein abraza este profundo sentimiento de nostalgia. La atmósfera se vuelve tétrica. Los mercenarios dudan al escuchar el nombre de Archimond. Creían que era solo un rumor. Pero entonces se fijan mejor, ven más detalladamente a los esqueletos y quedan aún más confusos. De repente, los bandidos estallan de risa, burlándose del protagonista por sacar esa basura de esqueletos después de presumir tanto. ¡Claro que es basura! Hemos destruido a cientos de esos esqueletos en las misiones. Dijo Dalton mientras los mercenarios se preguntan por qué estos esqueletos tienen los huesos negros. No lo consideran algo relevante y uno de ellos decide que luego se llevará un hueso como recuerdo. Dalton ordena empezar con los que bloquean el camino y los arqueros cargan sus flechas para acabar con el protagonista antes de que pueda siquiera acercarse. Cuando tienen al objetivo en la mira, abren fuego y disparan una lluvia de flechas hacia Klein. El protagonista no parece reaccionar y ve cómo los proyectiles se aproximan. Dalton se burla de que Klein quedará hecho puré, pero se queda pálido al descubrir que las flechas son detenidas por un infranqueable muro de esqueletos con escudos. 200 años es mucho tiempo después de todo, y nadie parece conocer a estos esqueletos. Los bandidos comienzan a preguntarse si los no muertos tenían escudo hace un momento. Klein les confiesa que estos no son esqueletos ordinarios, son los esqueletos del nigromante Archimond. Dalton comienza a preocuparse de nuevo y Klein ordena desactivar la formación defensiva de primera línea. Inmediatamente después, ordena que todas las unidades se preparen para atacar. Destrozará el futuro de los niños que Berkel quería proteger. Los no muertos cargan al ataque y esto sobresalta a los presentes, quienes tenían entendido que los esqueletos no pueden correr. Tratan de mantener la formación, pensando que son simples sacos de huesos. Pero la velocidad y fuerza de estos esqueletos no era normal, arrasando con los mercenarios. Mientras tanto, Klein le ordena a sus ballesteros fijar objetivos desde la segunda línea. Preparen el fuego. Al ver que también son atacados desde la distancia, los bandidos proponen huir, pero Klein ordena abrir fuego. Las flechas arrasan con las filas enemigas y los mercenarios comienzan a ser superados. Dalton considera que esto debería ser imposible. Nunca había visto este tipo de esqueletos. Entiende que si siguen así, serán aniquilados, así que les ordena a los mercenarios dejar los arcos para cambiar al combate cuerpo a cuerpo. Sonríe al pensar que este es su punto fuerte y decapita a un no muerto con su espada. La cabeza del esqueleto cae al suelo. Dalton trata de celebrar, pero es atacado de nuevo por el cuerpo del esqueleto sin cabeza. El tipo cortó claramente la cabeza del monstruo, pero Klein repite sus palabras. Mis esqueletos son diferentes. El propio no muerto vuelve a tomar su cabeza y se la pega al cuerpo como si nada. Esta es la mayor razón por la que Archimond pudo arrasar con el continente. Dalton no puede creer lo que está viendo, y es que los espíritus invocados con energía demoníaca no mueren fácilmente. Además de que escuchan órdenes y ejecutan tácticas, los mercenarios finalmente comprenden que están jodidos. Están contra enemigos que no paran de revivir. Con su cuerpo actual, Klein tan solo puede invocar a 11 no muertos como límite, pero parecen ser más que suficientes para acabar con estos bandidos. Mientras tanto, regresamos a la mansión de los Conwell, donde la pequeña Arin escucha una anécdota de su joven maestro cuando estaba en el monasterio. La pequeña menciona que solo de imaginarlo le da risa. Garrison supone que a la pequeña Arin le gusta mucho el joven maestro, y Arin responde que está claro. Explica que su joven maestro es genial, amable, dulce, e incluso le dio su galletita. La pequeña Arin considera que el señorito es la persona más cálida de este mundo. Por su lado, los mercenarios están siendo masacrados. Dalton tan solo puede resistir a duras penas, puesto que por mucho que decapite a sus enemigos, estos vuelven a levantarse. Maldice a los jodidos esqueletos, creyendo que los haría papillas si tan solo no se regenerasen. Es entonces cuando entiende que solo debe eliminarlo a él. Dalton
Dalton cruza todo el campo de batalla a gran velocidad y se dispone a acabar con Klein. Él entiende que si el protagonista muere, los esqueletos desaparecerán, así que intenta acabar con su vida, pero nuestro protagonista levanta la mirada. Puede verlo. Con su habilidad, si recuerda una técnica que vio una vez, puede ejecutarla a la perfección. Dalton es capaz de reconocer la técnica de Delaine, y el prota hace uso de la técnica secreta de la familia Rainland, neutralizando completamente la ofensiva de Dalton. No pienses que vas a morir tranquilamente, Dalton. Tu juicio comienza ahora. Ya con Dalton en el suelo, nuestro protagonista admite que el chico tenía razón. Al matar al invocador, desaparecen todas las creaciones de un nigromante. En el pasado, Archimón fue derrotado por esta misma debilidad. Pero ahora, además de sus habilidades de nigromante y su energía demoníaca, el protagonista obtuvo el poder de los Rainland para protegerse. La sangre de su enemigo lo ha hecho aún más fuerte. Klein menciona que ahora que nació con este cuerpo, ya no puede seguir ignorándolo. Dalton no sabe de qué demonios está hablando, pero parece que ya está en su límite. El protagonista le exige a Berkel que lo espere, ya que él levantará de nuevo a su arruinada familia. Cambiando de escena, la conciencia de Dalton despierta preguntándose dónde está. Está tan oscuro que no puede ver nada. Además de que no se puede mover, siente como si estuviera atado. Al fijarse mejor nota que está amordazado en una silla extraña. Dalton se pregunta qué es todo esto, pero alguien aparece en el lugar al notar que el chico ha despertado. Este es el lugar al que llegan las almas más allá del mundo en el que vivías. Es el más allá creado por mí, Archimón. A Dalton le cuesta creer estas palabras, pero nuestro protagonista se dirige a él para recordarle que mientras estaba vivo, mató de hambre y torturó a los perros, cometió incontables abusos bajo la excusa de la caza y aún puede recordar su expresión de diversión. Por su lado, Dalton ignora estas tonterías para exigirle que lo suelten ahora mismo. Pero entonces recuerda algo. Dalton está seguro de que Klein lo atravesó con su espada, así que no entiende cómo es que está perfectamente bien. Ya estás muerto, Dalton. Yo solo estoy devolviéndote los pecados de tu vida pasada. Ese es el papel de este más allá. Dalton ruega que esperen. No quiere escuchar más tonterías de Archimón ni el más allá. Al protagonista no le importa si lo creen o no, y es que tan solo lo trajo hasta aquí para que Dalton pague por sus pecados. El chico comienza a temblar al ver las furiosas almas de los perros que maltrató, y estas feroces bestias se abalanzan sobre él, mientras que el protagonista le recuerda que este es el infierno que el mismo Dalton creó. Tras darle su merecido al mocoso, Klein regresa a la realidad y se fija en su ejército de no muertos. Ya que aceptaron su petición, él también lo recompensará por la ayuda, liberará la maldición que los ataba y les dará libertad. Gracias a esto, las almas de estos seres finalmente pueden descansar en paz. Nuestro protagonista aún no sabe con qué propósito renació, pero sus pensamientos se detienen cuando una voz interrumpe al joven maestro Klein, elogiándolo por ser capaz de manejar la nigromancia. El protagonista exige saber la identidad del extraño, pero el desconocido responde que no necesita saberlo, mientras utiliza un extraño poder sobre los cuerpos caídos. Los mercenarios vuelven a levantarse, revelándonos que este sujeto también es un nigromante. Klein reconoce una técnica de retorno del alma que manipula cadáveres. El desconocido lamenta que Dalton fracasara, pero aclara que sus cadáveres aún serán útiles. De regreso al dominio de la familia Cornwell, la pequeña Arin invita a Dunkel a escuchar juntos las historias de la infancia del joven maestro Klein. El capitán de los caballeros responde que las escuchará más tarde. Aún no entiende por qué el señorito tendría un pergamino mágico de señal que solo se usa en emergencias. Además de que ya han pasado 3 horas desde que los chicos se fueron al bosque, por lo que Dunkel tiene un mal presentimiento. El capitán decide ir a revisar él mismo, pero unos caballeros le ruegan que espere un momento. Tratan de convencerle de que la competencia de caza aún sigue en curso, recomendándole aguardar un poco más. El capitán Dunkel se percata de que estos dos sujetos tienen el emblema de la familia Cornwell. Asume que estos tipos tienen planes ocultos y declara que como capitán de los caballeros de la familia Rainland y el caballero del joven maestro Klein, no pasará por alto si siguen interfiriendo. Los sujetos captan la amenaza de inmediato. De fondo, la pequeña Arin pregunta si ocurrió algo y Dunkel le explica que irá a buscar al señorito debido a que se está tardando más de lo esperado. Le pide a la pequeña que regrese a la mansión junto al sacerdote, pero Arin le revela que el señor Garrison acaba de salir. Dunkel ni siquiera se había dado cuenta y pregunta cuándo fue, a lo que la pequeña menciona que Garrison tenía una expresión muy seria. Dijo haber sentido una presencia siniestra y Dunkel recuerda las palabras del señorito pidiéndole romper el pergamino de inmediato. Se monta sobre su caballo y maldice su situación. Rompe el pergamino y entiende que, definitivamente, esto no es una coincidencia. Está seguro de que le ocurrió algo al joven maestro. Entonces, regresamos junto al protagonista. Después de la pelea, Klein agotó toda su energía demoníaca, así que no puede usar nigromancia por el momento. El prota sabe que no podrá resistir mucho tiempo con este cuerpo, y el nigromante desconocido les ordena a sus invocaciones que se muevan para eliminar al joven maestro Klein.
El protagonista trata de ganar tiempo identificando la técnica de retorno del alma del desconocido. De repente, el emblema de su mano brilla, como señal de que Dunkel rompió el pergamino. Los no muertos se abalanzan sobre el protagonista, pero Klein advierte a los bastardos de que están jodidos. El nigromante no entiende esta confianza del mocoso. Un repentino brillo cruza todo el campo de batalla para impactar a los no muertos frente a Klein. Se trata del sacerdote Garrison, quien le concede un merecido descanso a los muertos. Ahora puede estar tranquilo, joven maestro Klein. El nigromante reconoce al intruso que acaba de aparecer. Se trata de un proxy de la Santa Iglesia, Garrison Bierman. Los proxies son 3 armas humanas que cumplen las órdenes del Papa de manera absoluta. Ellos son la fuerza más poderosa de la orden y los únicos capaces de usar las armas sacras, las armas dejadas por el Santo Gaul. Se dice que el poder de cada uno de ellos es comparable al de una fortaleza. El nigromante no puede creer lo que está viendo. Garrison arrasa con los no muertos. Y es que, entre los proxies, aquel que ostenta el título del más fuerte únicamente por su fuerza bruta acaba de llegar al lugar. Garrison le pide al señorito que no se preocupe, ya que él está aquí. Los derrotados mercenarios avanzan para lanzarse sobre el sacerdote, pero son brutalmente masacrados por Garrison, quien acaba con ellos de un simple balanceo de su Biblia. Dirigiéndose al pecador, le aconseja que busque y rece, pues así le concederá el bautismo de fuego y expiará sus pecados. Decapita a todos los no muertos como muestra de misericordia. El poder de Garrison es verdaderamente abrumador. Mientras tanto, el nigromante sigue preguntándose qué rayos hace un proxy de la orden en este lugar. Garrison derrota a todos los enemigos en un momento y se aproxima lentamente al nigromante. El extraño trata de huir, ya que esto no es lo que le dijeron. Considera que esto es imposible, pero repentinamente es levantado del suelo. ¿A dónde crees que vas? Cuestiona al intimidante sacerdote Garrison. Acto seguido, estruja la cabeza del nigromante y le aclara que la oración aún no ha terminado. Agradece que este juicio haya caído sobre ti en el nombre de la luz. Tras derrotar al enemigo, Garrison se dirige al joven maestro Klein. El tipo solo da un paso, pero con su sola presencia, Klein puede sentir la presión del aire. Garrison comienza a estirar su mano hacia el protagonista y revela que vino corriendo de inmediato nada más sentir un aura de nigromancia. Aunque es algo muy curioso, ya que esa energía que sentí no parecía ser la de ese individuo. Klein puede sentir que si comete el más mínimo error, este bastardo lo matará aquí mismo, pero la situación es interrumpida por el grito de Dunkel, quien se aproxima preocupado por su joven maestro. Le pregunta al señorito si se encuentra bien y el protagonista se siente aliviado al ver a Dunkel, pero también confirma que usar nigromancia aún sigue siendo demasiado para su cuerpo actual. El capitán de los caballeros se asusta al ver que el señorito cae al suelo y corre para intentar ayudarle. Solicita saber qué fue lo que sucedió y Klein le pide que lo ayude a sostenerse. Dunkel pregunta por el señorito Dalton, pero Klein guarda silencio, admitiendo finalmente que él lo mató debido a que ese bastardo intentó asesinarle. El tiempo transcurre rápidamente y un molesto sujeto exige saber qué están diciendo. Nos presentan al conde Delcan Cornwell, quien sigue sin creer que Dalton haya intentado asesinar al joven maestro Klein. En mitad de un juicio, el hombre grita que su hijo era un miembro de los caballeros, alguien con honor y lealtad. Considera que es injusto inculparlo de asesinato cuando ya está muerto. El sujeto exige priorizar la búsqueda del verdadero culpable, pero en ese momento, otra persona le muestra algo al conde. El padre de Klein añade que, a pesar del largo e intenso interrogatorio, Klein no ha cambiado su declaración y que aún hay algo más. En el momento en que ambos desaparecieron, hay registros de que se enviaron unos 20 mercenarios privados desde su territorio. Parece cierto que Dalton estaba tramando algo. El padre de Dalton no puede responder nada, maldiciendo en su interior a esos bastardos porque les ordenó no dejar evidencia. Grita que, aún así, esto no tiene sentido, ya que Dalton tenía la habilidad suficiente para entrar en la Orden de Caballeros y no puede creer que haya sido derrotado por Klein, alguien que nunca ha empuñado una espada. El resto de los nobles admite que es cierto. Vieron la exhibición de esgrima y el mismo Henkel Rhineland confesó que su hijo Klein no tiene maná. Delcan ya no puede evitar el fracaso de su hijo, pero sabe que, si se descubre que intentó asesinar a un descendiente directo, él también estará acabado. Por ello, decide cambiar el enfoque y les pregunta a todos qué clase de persona es el joven maestro Klein. Recuerda que hay todo tipo de rumores sobre él y que desde niño andaba gritando que era Archimond. No puede aceptar que alguien así acuse a su hijo de ser un asesino, pero Henkel le exige que cuide sus palabras. Aún así, Delcan continúa gritando que el joven maestro Klein no tiene habilidad para la espada, por lo que sería imposible que derrotara a su hijo. De repente, alguien le ordena que se calle, y Delcan parece reconocer esa voz. Se trata del señorito Klein, quien ya está cansado de escuchar tonterías. Él contrató mercenarios para matarme y yo simplemente lo eliminé en defensa propia. Y cuando ese lunático los convirtió en no muertos, apareció el padre Garrison para ayudarme.
Duncan trata de argumentar que eso es mentira, pero Klein pregunta si entonces también es mentira el hecho de que él es Archimond. Esta actitud intimida al conde Corwell. Y es que Klein lo juró cuando mató a Dalton, levantará con sus propias manos a esta familia que se fundó sobre su muerte y no permitirá que se ensucie por las manos de otras sabandijas. Empezará por los familiares que se atrevieron a tocarle. De repente, alguien llama a la puerta. Una voz se disculpa por la demora y la recién llegada se presenta como Laia, la capitana de los Caballeros de la Lanza Sagrada Azul. El protagonista reconoce a la chica que vio en la exhibición de esgrima y se pregunta qué hace aquí. Los presentes comienzan a murmurar, extrañados por la presencia de la dama Laia, cuando este asunto es totalmente ajeno a su familia, los Follweavern. Pero Henkel Rhinland toma la palabra y revela que él mismo lo permitió. Dado que Dalton recibió misiones de su orden de caballeros en el pasado, ella también tiene el derecho de participar en esta reunión. La chica busca a alguien en la sala y Klein maldice al darse cuenta de que han cruzado miradas. Sin embargo, Laia menciona que, si no es mucha molestia, le gustaría hablar a solas con el joven maestro. El protagonista desconoce el motivo, pero Henkel Rhinland se lo permite con la condición de que sea solo por un momento. Le pide a su hijo que no se demore demasiado, y Klein se queja internamente, pensando que los caballeros siempre son así. Pero considera que, de hecho, esto es una oportunidad. La razón por la que ha sido llamado debe encajar en una de estas tres opciones: confirmación, sospecha o una prueba. Así que acepta la orden de su padre. A Klein no le importa de qué se trate. Una vez que ha fijado su objetivo, no piensa huir, ya sean los Follweavern o quien sea, está decidido a usarlos a su favor. Pero en un repentino cambio de escena, la señorita Laia ya tiene a nuestro protagonista contra la pared y le pregunta si puede tocarlo. Desde luego, esto no es para nada lo que Klein tenía planeado. Laia Follweaver es la hija mayor de la familia Follweaver, una de las tres grandes casas ducales del continente junto a los Rhineland, y la comandante de los Caballeros de la Lanza Azul Sagrada. Según el registro oficial, mientras se realizaba la búsqueda para proteger a los civiles en el bosque occidental, la comandante Laia exterminó a los monstruos de alto rango sin ayuda. Lo logró completamente sola. Y volvemos a cuando Laia le pidió a nuestro protagonista que la acompañara un momento. Klein intentó preguntar, pero la chica lo cortó para advertirle de que no intente hacerse el amable, ya que, de todos modos, no son ni siquiera familia de verdad. El protagonista recuerda que su tía es la segunda esposa del duque Follweaver, así que Laia es su prima. Pero en realidad ella es la hija de la primera esposa, así que biológicamente hablando no comparten ni una sola gota de sangre. De repente, la chica se detuvo para decir que esto era solo por su curiosidad personal. Empujó al protagonista contra una pared sin que éste lo esperase y preguntó si puede tocarlo. Klein no entiende nada, pero Laia tomó primeramente la mano del protagonista. Puede ver que tiene una textura suave y lisa, sin una sola cicatriz ni ampolla. Es como la mano de un bebé. Klein no sabe por qué están toqueteando su mano de la nada, y Laia continúa explicando que, a pesar de que algunos espadachines bien entrenados no tienen callos, en cambio, ciertas zonas se endurecen. Estas partes son debajo del índice, donde toca la empuñadura, y la parte interior del pulgar, declarando que los tendones no saben mentir. Klein no comprende el punto, y Laia tan solo concluye que el protagonista no ha usado una espada. Solo viendo sus manos, confirmó que no hay rastros de que haya usado una espada, y, aún así, se atreve a decir que venció y sobrevivió contra Dalton y 20 mercenarios. Le cuestiona a Klein si acaso tiene otro poder. El protagonista responde empujándola. Así que de esto hablabas. ¿Tú también quieres decir que soy Archimond o algo así? El protagonista siente que esta niña es peligrosa. Esto no es simple curiosidad. Laia tiene una mirada que busca reacciones, no respuestas. El silencio se vuelve aceptación y la duda se vuelve certeza. Klein sabe que la respuesta más fácil es actuar con más confianza y le pregunta qué es lo que haría si realmente fuera Archimond. Klein se autoproclama el gran nigromante de las leyendas, pero Laia tan solo deja escapar una risa. ¿Cómo podría ser un mocoso como tú, Archimond? Esta no era la reacción que esperaba el protagonista. No puede creer lo que acaba de escuchar. Tratando de contenerse, le pregunta a Laia si acaso lo llamó mocoso por error, pero la chica no piensa rectificar. Eres demasiado pequeño para ser Archimond. Simplemente eres un enano. Tu voz y tu físico no imponen nada. Así que, en resumen, solo eres un pequeño mocoso. El daño emocional fue demasiado grande para Klein, y la chica está segura de que el protagonista no es ni Archimond ni un espadachín. Si alguien como tú puede derrotar a un caballero, entonces te daría mis labios. Esto desconcertó al protagonista, aunque no entiende por qué haría eso. Klein aún trataba de identificar si esto era una maniobra política o un soborno, pero Laia tan solo propuso regresar a la sala. Laia se quedó pensativa y murmuró el nombre de Archimond. Al cabo de un rato, informan de que el joven amo Klein y la señorita Follweaver han regresado. Nuestro protagonista admite que fue demasiado ingenuo. Todos lo ven como el inútil segundo hijo que estuvo retenido en un monasterio durante 7 años. Duncan parece estar incómodo ante la presencia de Klein, y el prota entiende que es natural que no lo crean si dice que mató a Dalton en defensa propia. Henkel Rhinland solicita saber qué fue lo que discutieron los jóvenes.
Laia intenta explicarlo, pero es detenida cuando Klein desenvaina su espada y la clava violentamente contra el suelo. Ninguno de los presentes puede creer esta acción de Klein. Nuestro protagonista apunta su espada hacia Duncan Cornwell. Klein sabe que solo necesita demostrarlo. No alarguemos esto y vamos a resolverlo como hombres, a la manera del norte. Enfrentémonos en un juicio por combate. Esta propuesta puso toda la sala patas arriba. No pueden creer que el joven maestro Klein haya propuesto un juicio por combate. Un juicio por combate es un antiguo método judicial del norte que se utiliza cuando es difícil llegar a un veredicto. No hay restricciones en cuanto a armas o técnicas y el resultado del duelo dicta el veredicto. Duncan considera que un juicio por combate es muy repentino, pero Klein contesta que el conde Cornwell tiene razones suficientes. Aun cuando tu hijo intentó matarme primero, trataste de culparme a mí, y en el proceso te atreviste a insultarme. El conde sigue pensando que esto es muy apresurado, pero Klein lo fuerza a decidirse rápido. A los presentes les parece muy bonito que Klein aún recuerde esta tradición antigua y lo considera muy interesante. Henkel explica que es una tradición transmitida desde la fundación, así que no pueden ignorarla, y como el séptimo duque de los Rhineland, garantiza el resultado del duelo. Declara que todas las pruebas presentadas en el juicio quedarán invalidadas, y esto parece interesarle al conde Cornwell. Tiene que aprovechar esta oportunidad y le pregunta al joven maestro Klein si está seguro, ya que escuchó que no posee poder mágico. Le pregunta al chico si piensa enviar a otro caballero en su lugar, pero Klein responde que no le importa, tan solo le enseñará cómo acabó con Dalton. Ambos aceptan y el duelo se llevará a cabo dentro de 4 días. Klein piensa utilizar a Duncan como escalón para demostrar su valía a los presentes. Este es su primer paso para reformar esta familia. Más tarde, alguien no puede aceptar la decisión del protagonista. El joven maestro Delaine le pregunta a su hermano si está loco o si siquiera sabe lo que significa un juicio por combate. Advierte al protagonista de que podría morir, pero Klein responde que ya lo sabe. Aclara que su padre ya lo permitió, así que debe aceptarlo, y el joven Delaine no puede rebatir una decisión de su padre. Trata de buscar una solución y se ofrece a luchar en lugar de su hermanito, pero Klein rechaza esta oferta. Aunque las ramas secundarias hablen y griten todo lo que quieran, hay una sola razón por la que ellos siguen gobernando el norte. Es porque tienen al espadachín más fuerte, el séptimo duque Henkel Rhineland, y Delaine heredará su fuerza. Klein le pregunta si realmente quiere entrar en un juicio por combate en su lugar, aclarando que esto solo les daría una oportunidad de matar al heredero de los Rhineland. El protagonista sabe que debe ser frustrante no poder hacer nada solo porque es el heredero, pero esto es algo necesario para que Klein cambie su reputación. Entonces Delaine comienza a contar que cuando el protagonista nació, se emocionó tanto por tener un hermano menor que corrió enseguida para verle. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Delaine sintió haber visto a un pequeño ángel. A Delaine no le importa si tienen madres diferentes. La orden les arrebató a Klein y tuvieron que esperar 7 años para recuperarlo. No puede entender por qué ahora se metió en un juicio por combate. Derramando unas lágrimas, ruega para que Klein lo escuche. El protagonista no entiende por qué el chico está llorando. Delaine trata de decir algo, pero la situación es interrumpida por el capitán Dunkel. El caballero se disculpa por interrumpir, pero parece que el conde Cornwell ya eligió al campeón que lo representará. Esto llama la atención del protagonista, quien pregunta para saber de quién se trata. Dunkel explica que el tipo se llama Randall, un caballero expulsado del imperio que destacó enormemente en combate. Y la razón de su expulsión fueron sus impulsos asesinos imposibles de controlar. El tipo lucía verdaderamente grande e imponente. Y en el juicio por combate, el tipo supone que está ante el joven maestro de los Rhineland, suponiendo que tan solo escuchará los gritos de un niño después de mucho tiempo. Dunkel hace entrega de la espada que le pidió su joven maestro, la hizo tal y como le indicó, pero le ruega al señorito que tenga cuidado. Advierte de que al chocar contra una espada imbuida con maná, se romperá. Nuestro protagonista entiende su situación y propone empezar con el juicio por duelo. Los espectadores no pueden creer que el joven maestro Klein se haya presentado de verdad. Duncan no pensó que realmente aparecería en persona y le pregunta al duque si está seguro, ya que el gran guerrero retirado que lo representa es un caballero proveniente del imperio. Es un oponente bastante difícil para un joven maestro sin maná. Considera que sería mejor enviar a Delaine, pero el duque tan solo ignora sus comentarios. Por su lado, el protagonista se preguntaba dónde estaba su oponente, cuando una gigantesca silueta apareció a su espalda. La diferencia de tamaños era ampliamente visible. Se trataba de Randall, el campeón que representaba a los Cornwell. Este supone que debe estar ante Klein y menciona que es mucho más joven de lo que pensaba. Se burla de sus brazos y piernas delgadas, curioso por saber qué sonido harán cuando lo rompa. Klein retrocede rápidamente para tomar distancia y los presentes no entienden la situación, preguntándose si el protagonista huirá. Duncan se burla de que el joven maestro no soportará el duelo si ya está así antes de empezar. El grandullón nota que el chico ya tiene cara de asustado y Klein considera que esto debería ser completamente normal.
Pero en realidad simplemente recordó la mano de ese sacerdote bastardo agarrándole el hombro la vez pasada. Klein considera que tendrá que devolvérsela a Garrison la próxima vez y alguien lo observa desde la distancia. Se trata de Laia, quien parece estar curiosa. Uno de los presentes informa a la comandante de que la señorita Elian se enfadará si se entera y propone regresar, pero Laia responde que esa mujer ni siquiera es su madre, así que no le importa. Además, recuerda que le prometió sus labios a Klein en caso de que derrotara al caballero. Tiene que confirmar algo. Ahora Klein siente vergüenza de haberse alejado y se excusa en que últimamente tiene contracturas. El protagonista pide que no le toquen el hombro, pero Randall lo ignora. Te dije que no me toques. ¿Acaso tienes los agujeros de la oreja llenos de músculos? Pero bueno, por algo te abandonó el imperio. Este comentario parece molestar a Randall, quien se dispone a enseñarle su lugar al mocoso. Klein se desabrocha la chaqueta y Randall destroza todo el lugar con su poderoso puñetazo. La arena había quedado completamente en silencio, pero el caballero de Cornwall no entiende por qué solo tiene la chaqueta del mocoso. Los presentes piensan que el tipo simplemente convirtió al protagonista en polvo con su fuerza, y es que no quedaba ni rastro de Klein después de ese impacto. Pero alguien da un paso en la arena. Klein había esquivado el ataque sin recibir un solo rasguño. Menciona que la personalidad del bastardo es asquerosa y calcula que enfrentarlo de frente será difícil. Si bloquea un golpe de este monstruo, se hará pedazos, así que no puede darse lujos en esta batalla. Los espectadores están impresionados porque Klein esquivara ese golpe, pero aún siguen dudando de que pueda ganar. Mientras que Delain tan solo está preocupado por su hermano menor. Sabe bien que este es un asunto que involucra a la familia y no puede actuar por su cuenta. La batalla no se detiene. Klein esquiva un ataque frontal y desenvaina su espada. Randall consigue atrapar su espada y lanza al protagonista. Klein clava su espada en el suelo para no salir volando por los aires, pero el caballero del imperio aprovecha esta apertura para atacar. Klein bloquea su espada, pero no podrá ganar solo esquivando. Randall le pide que al menos intente usar la nigromancia, escuchando rumores de que el mocoso se hace llamar Archimón, pero entonces algo capta su atención. Klein sonríe levemente. Tal vez sí os tenga que matar a todos con nigromancia. Este repentino cambio de actitud alerta al caballero de los Cornwall, que toma distancia por puro instinto. Los espectadores no entienden por qué se retiró cuando tenía claramente la ventaja. Randall no sabe qué fue eso, cuando claramente no había nada. No sabe qué demonios fue esa energía tan siniestra que sintió. Delcan se pregunta qué está pasando y qué hace ese bastardo de Randall. El duque Henkel Rhineland tampoco entiende qué acaba de suceder. No te preocupes, no usaré nigromancia. Yo soy un Rhineland y este es un lugar para demostrarlo únicamente con la espada. Los presentes están impresionados por la valentía de Klein y el público anima al chico por atreverse a enfrentar a un monstruo así. Al ver que el público se había puesto del lado de Klein, Delcan comienza a preocuparse. Todos piensan que el grandullón solo es pura fanfarronería. Randall imbuye maná en su espada y razona que está varios niveles por encima en resistencia y fuerza física. Además de que el mocoso no tiene maná, la fuerza de la esgrima imperial no existe sin maná porque usa la respiración, los músculos e incluso el flujo sanguíneo para elevar todos los sentidos. Randall se lanza de frente contra el protagonista. El estilo de combate imperial se basa en cazar al oponente con un poder explosivo instantáneo, pero Klein evita su espada con una facilidad increíble. Puede ver la técnica de este tipo y su cantidad de maná. Randall continúa arremetiendo, pero Klein puede ver incluso la trayectoria de su espada. El grandullón le exige al mocoso que muera de una vez por todas, causa una gran explosión con su espada y todo es rodeado por una gran nube de polvo. Al disiparse el polvo, no hay rastro del protagonista. Randall se pregunta si este enano fue capaz de leer todas las trayectorias de espada en tan poco tiempo, pero repentinamente sintió la presencia de Klein detrás de él. Con ese cuerpo enorme, tu espalda queda completamente expuesta. El protagonista impacta un ataque directo de la espada meteoro en la espalda del grandullón, y los incrédulos presentes son capaces de reconocer la técnica de la familia Rhineland. Randall no puede creerlo, no sabe cómo demonios hizo esto sin maná, y el acompañante de Laia tampoco puede asimilarlo, pero la comandante parecía estar aún más sorprendida. De repente vamos a una conversación del pasado, donde alguien declara que normalmente él mismo habría salido. Dunkel piensa que es excesivo y el duque Henkel lo sabe que no debe actuar por emociones personales. Si él interviniera, el prestigio de los Rhineland caería aún más. Sin embargo, el oponente de Klein es un caballero del imperio y cree que su hijo nunca podrá vencerlo. Entonces, Dunkel pregunta por qué permitió el duelo. Klein es un niño que salió a defender su honor. Yo ni siquiera pude defenderlo cuando fue encerrado en el monasterio bajo el nombre de Archimond. ¿Con qué derecho podría detenerlo ahora? El duque de los Rhineland lamenta que al final no puede proteger nada, ni a sus propios hijos, ni a la familia, pero el capitán Dunkel trata de tranquilizarlo diciéndole que el joven maestro Klein nunca pelea una batalla que no puede ganar. Con ello volvemos a cuando el protagonista impactó su espada meteoro, dejando a su padre en completo shock. La familia Rhineland es famosa por su esgrima en el norte.
Para sobrevivir en los campos nevados del frío extremo, ellos reducen al límite el consumo de maná. Si la esgrima imperial consiste en depredar aplastando al oponente de una sola vez al liberar una enorme cantidad de maná, entonces la espada de los Rhineland consiste en la moderación. Busca aperturas en el enemigo usando la mínima cantidad de maná. En pocas palabras, es una esgrima extrema que obtiene la máxima eficiencia con el mínimo maná. Esa es la razón por la que yo, aún sin maná, puedo usar las técnicas de la familia. Puede que tenga menos poder, pero es más que suficiente para aplastar a alguien como tú. Randall maldice a la sucia rata y libera su maná junto a un grito atronador. Incluso los espectadores se sienten intimidados y Delcan sonríe al ver la técnica secreta de Randall, una explosión de maná que bloquea instantáneamente los movimientos del rival. El tipo se burla de Klein por creer que tiene una oportunidad y se abalanza sobre él para despedazarlo. Delain trata de advertir a su hermano de que está en peligro y el protagonista bloquea la ofensiva con su espada. Recuerda que Dunkel le advirtió que la espada se rompería en un choque frontal con maná y la hoja de Klein comienza a ceder. El caballero expulsado del Imperio celebra su victoria, pero Klein se desplaza rápidamente a un lateral y menciona que el grandullón está justo donde quería. Ahora ya le puede cazar. El protagonista había logrado cortar la mano del grandullón utilizando su propia fuerza. Henkel Rhineland declara el final del duelo, y los presentes no pueden creer lo que acaba de suceder. Dunkel confirma que lo que dijo el señorito es cierto. La esgrima de los Rhineland es un arte que puede ejecutarse con el maná mínimo, pero eso es solo posible para caballeros experimentados. A pesar de todo esto, fue capaz de reproducir perfectamente desde el juego de pies hasta la trayectoria de la espada. Planeó romper su espada a propósito para cortar distancia. Había sido una victoria perfecta del joven maestro Klein. Mientras tanto, Randall grita de dolor y se retuerce en el suelo a la vez que el equipo médico se apresura. Los chicos tratan de tranquilizarlo con un hechizo y Klein observa todo con curiosidad. Les pregunta a los médicos si realmente son capaces de pegarle la mano de nuevo, pero los chicos le explican que es una simple magia de curación. Todavía tienen que tomar un molde para hacer una prótesis. El protagonista parecía tener expectativas muy altas en las técnicas del futuro. Parece que incluso después de 200 años, la magia curativa sigue sin avanzar gran cosa. Mientras anda sumido en sus pensamientos, es llamado por su padre. Henkel le pregunta si acaso no siente nada al ver un cuerpo mutilado. Klein maldice, recordando que ahora ya no es Archimond. Piensa que al menos debería tratar de fingir, pero alguien más hace presencia. El conde de los Cornwall no puede creer que Randall haya perdido, aun cuando gastaron tantísimo dinero para contratarlo. Henkel Rhineland le ordena a Delcan que reconozca sus errores y cumpla las exigencias del vencedor, pero el bastardo se niega. Grita que ha perdido a su hijo y a su caballero personal, pero es completamente decapitado antes de poder continuar quejándose. Lynn se dirige directamente a Delcan Cornwall. El tipo cae de rodillas y no entiende qué fue lo que pasó. Está seguro de que su cuello fue partido hace unos instantes y Klein comienza a acercarse a él. Como vencedor del duelo, te ordeno confesar tus pecados ante el Señor del Norte. Arrodíllate para pedir perdón. Inclina tu sucia cabeza para suplicar misericordia, y así quedarás aplastado por el peso de tus pecados y arrepentimientos por la eternidad. Delcan siente como si estuviera hablando con la propia muerte. Esto lo superaba demasiado y el tipo se inclina para rogar disculpas. Confiesa que su hijo y él se atrevieron a dañar al joven maestro Klein. Originalmente, esta era la voz de los muertos, un cántico para invocar las almas de los difuntos, pero para los vivos es una técnica de perturbación exclusiva de nigromante que provoca un miedo extremo. Recitar esto basta para quebrar la mente, y Delcan tan solo continuaba rogando por el perdón. Los presentes no podían creer que uno de los pilares de las facciones secundarias acabara de derrumbarse sin más. Levantando su espada al cielo, Klein decide que esta será su proclamación para enderezar esta familia. Yo soy el desafiante y vencedor de este juicio por duelo. Soy el hijo de la marquesa consorte Claire la Dailasis y el segundo hijo de Henkel Rhineland, el caballero más fuerte del norte. Yo soy Klein Rhineland. Entonces la historia se dirige a otro lugar, donde un anciano se encuentra rezando frente a la estatua del dios de la luz. En el lugar, Garrison se dirige al cardenal Murdoch y este último pregunta para saber qué quiere. Siente que la voz del joven no suena bien y Garrison cuenta que el objetivo bajo vigilancia fue atacado. Los responsables fueron un nigromante y sus no muertos, por eso necesitan confirmarlo. El cardenal responde que no hay nada de qué preocuparse, porque todo salió según lo planeado. Revela que ese sujeto fue enviado bajo cooperación con el imperio. Los nigromantes son seres que provocan terror y quienes se asustan por su aparición terminarán buscando a Dios. El cardenal Murdoch le pide a Garrison que lo entienda. El sacrificio de unas cuantas personas es necesario para revitalizar la orden, pero el tipo es repentinamente tomado del cuello. Así que un creyente de la Santa Iglesia cayó en el juego político y terminó pactando con herejes.
El cardenal no entiende de qué demonios está hablando Garrison, pero había sido completamente masacrado por el sacerdote. Una voz le pregunta a Garrison si ya se siente un poco mejor. El tipo puede ver que Garrison sigue igual, y es que ha matado a más sacerdotes que el propio nigromante. Nos presentan a este sujeto como Paliman El, un arzobispo de la Santa Orden. Garrison le pregunta si todo esto fue obra suya. El arzobispo Paliman responde que él solo dio el permiso y además trajo cierta información. Es sobre el objetivo que Garrison estaba vigilando, pero el sacerdote trata de atacarle con un puñetazo. El tipo esquiva el ataque de Garrison con suma facilidad y menciona que cuando se usa nigromancia siempre quedan rastros. Continúa explicando que esta cruz contiene estos rastros. Es un objeto que llevaba el nigromante que derrotó Garrison. Una de ellas es la magia de resurrección de cadáveres que el Imperio investiga intensamente, y la otra es una técnica similar al origen de la nigromancia que manipula a las almas en lugar de cadáveres. Garrison pregunta sobre este origen de la nigromancia y Paliman le explica que esto significa que había dos nigromantes en la escena. Le pide a Garrison que escuche bien, y es que el segundo joven maestro de los Reinland es un nigromante. Glenn Reinland es un nigromante. Final de este resumen, capítulo 8. Con este resumen ya estamos al día con el manhwa a fecha de publicación del vídeo, así que si te ha gustado o te ha entretenido, nos apoyas un montón suscribiéndote, dejando un like y un comentario bonito. Nos vemos en la próxima historia.